Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué momento del día estén tomándose para poder ver su clase. Esta es su clase de habilidad verbal. Con todo gusto yo pues les voy a ayudar a enseñarles todo lo que necesiten para estar listos para su examen Comipems y que puedan aprobarlo sin ningún problema. Entonces vamos a comenzar. Primero, dentro de la habilidad verbal existe algo que se llama la semántica. La semántica es una disciplina que sirve para enriquecer nuestro vocabulario y por consiguiente nuestra cultura. La semántica estudia el significado de las palabras y su evolución. Todo esto que, todas estas palabras, ¿qué significan? Bueno, pues vamos a ver. Primero, bueno, habla de enriquecer nuestro vocabulario. Eso quiere decir que cuando nosotros estudiamos la semántica aprendemos más palabras, eh, eso enriquece nuestro vocabulario, por supuesto, conocemos más maneras de decir las cosas. ¿Para qué nos sirve? Pues para comunicarnos mejor. Muchas veces estamos frustrados porque pues no sabemos cómo comunicarnos, cómo decir lo que queremos decir, y el hecho de estudiar la semántica nos ayuda a poder eh, tener suficiente vocabulario para poder comunicarnos mejor con las otras personas, ya sea de manera hablada o de manera escrita. También nos sirve para adquirir mayor cultura. ¿Para qué queremos mayor cultura? A ustedes, por ejemplo, que están jóvenes, eh, pues como se dice, son la esperanza del mundo en general. Entonces, si ustedes tienen un vocabulario más enriquecido, van a poder generar discursos. ¿Para qué quieren generar discursos? Pues para poder empezar desde una edad temprana a buscar generar cambios, involucrarse en sus comunidades, involucrarse en su escuela, eh, en el país, y empezar a generar cambios. El hecho de tener mayor vocabulario te hace tener una mayor cultura para tener esa posibilidad de generar un cambio, de crear una conciencia de la sociedad y de lo que está pasando a nuestro alrededor. Te da una mayor cultura. Eso se le dice que, pues como cuando se dice que es una persona culta porque conoce muchas palabras. Asimismo, también te ayuda a tener más formas de expresión escrita. Si a ustedes les llama la atención la creatividad, les gusta, no sé, escribir canciones, cuentos, lo que sea, el hecho de tener un mayor vocabulario les va a ayudar a poder expresarse mejor de manera escrita. Y pues quién sabe, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes escribe por ahí alguna novela, un nuevo Harry Potter o un mundo similar a esos. Entonces, pues para eso nos sirve la semántica y nos sirve el vocabulario. Y también, me crean o no, nos sirve incluso para poder hacer rimas, como yo les decía, escribir canciones o hasta rapear. No sé si ustedes han escuchado algunos raperos o raperas, o traperos ahorita incluso se llaman, que pues conocen un montón, hacen una improvisación increíble porque conocen un montón de palabras, tienen un vocabulario amplio y
tienen la forma de inmediatamente su mente ir a la par con su lengua, con su habla, con su voz. Entonces, pues eso es porque tienen un vocabulario amplio, a pesar de que a lo mejor muchos vienen de la calle, son personas que de alguna manera adquieren cultura. Una excelente manera de adquirir cultura es leyendo, por supuesto. Los libros son lo mejor para adquirir cultura, pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. También decíamos que la semántica estudia el significado de cada palabra y su evolución. Es decir, si ustedes algún momento tuvieron curiosidad o tienen curiosidad de saber, pues qué significa tal cosa, ¿no? Escuchan una palabra que jamás habían escuchado quizá, como por ejemplo improvisar. Nunca había escuchado esa palabra, ¿qué significa? Pues la semántica se encarga de decirnos que improvisar significa decir o hacer algo sin planearlo, de manera espontánea. Además de estudiar el significado de cada palabra, estudia su evolución. En la imagen, bueno, yo les puse varios símbolos, más bien de lo que es el alfabeto en varias partes del mundo. Sin embargo, esto del significado de cada palabra tiene mucho que ver con las palabras derivadas. Por ejemplo, si yo les digo la palabra comer, de la palabra comer podemos sacar muchísimas otras derivadas, tanto conjugadas como convertirlas a manera de sustantivo, como adjetivo. ¿A qué me refiero con todo esto? En un lenguaje más sencillo, de la palabra comer puedo sacar también la palabra comida, comido, comiste, comiendo, comí, comeré, etcétera. Entonces, todas esas son palabras derivadas de una sola. Eso es lo que estudia también la semántica y la manera en que van evolucionando. Por ejemplo, el español, nuestro idioma, viene directamente del latín. Muchas palabras en latín tienen su origen en latín, pero van formándose unas con otras y de esa manera crearon el idioma español. Bueno, también es importante mencionar, dentro de esto, la semántica tiene entre su campo de estudio los llamados sinónimos. Los sinónimos son todas esas palabras que se escriben diferente, pero que su significado es similar. Como por ejemplo, que tenemos la palabra desastre. La palabra desastre, ¿de qué otras maneras puedo yo decir desastre? Puedo decir catástrofe, devastación, calamidad, ruina, cataclismo y un gran etcétera. Esos son los sinónimos, las palabras que significan lo mismo o algo similar, pero se escriben diferente. Un sinónimo de cariño sería, por ejemplo, afecto, ternura. Un sinónimo de inteligente, quizás sabio, aplicado, y bueno, pues así todos los que se les puedan ocurrir. Como dato les digo que existe en las oraciones esto de la sinonimia, se llama, los sinónimos pues son de la sinonimia, y la sinonimia se puede dar también en oraciones o en expresiones. Por ejemplo, yo les digo, ayer
mi papá llegó a medios chiles. ¿Qué significa eso? Bueno, ese es un modismo, pero entendiendo ese modismo, es el llegar a medios chiles significa que ayer mi papá llegó medio borracho. De esta manera es que la sinonimia también se puede dar en oraciones. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a enfocar únicamente en las palabras. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora con otro tipo de palabras que estudia la semántica. Estos son los antónimos. Los antónimos son aquellas palabras que se escriben de manera distinta y que su significado es opuesto. ¿De acuerdo? Sinónimos se escriben diferente, pero significan lo mismo. Antónimos se escriben diferente, pero significan lo opuesto. A mí me gusta mucho relacionar esto de antónimos con el nombre de Antonio porque es muy evidente. Entonces, antónimos, piensen antónimos, el opuesto de. Por ejemplo, el antónimo de blanco sería negro. El antónimo de viejo sería joven. Es decir, es el opuesto de la otra palabra. Vamos a ver más ejemplos. Tenemos aquí alegría. Los antónimos de alegría serían, por ejemplo, tristeza o depresión. Tenemos la palabra grande. Sus antónimos podrían ser pequeño, chiquito, diminuto, dependiendo pues del nivel, digamos, que queremos expresar. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestros ejercicios. Para estos ejercicios a mí me gustaría ayudarles a enseñarles unas técnicas que pueden ustedes aplicar durante sus exámenes. Estas técnicas funcionan solamente con exámenes de opción múltiple y no nada más les va a servir para su examen de Comitem, sino también para su examen, pues terminando su bachillerato, para su examen a la universidad o cualquier otro tipo de examen que a ustedes les pongan que sea de opción múltiple. Generalmente, pues esos exámenes son un poco truculentos y yo sé que en el caso, por ejemplo, de la semántica, es difícil pues tener siempre un diccionario a la mano, es difícil a veces conocer todas las palabras que existen, no somos un disco duro para almacenar tanta información, aunque podríamos hacerlo. Como les comentaba, la mejor manera de conocer palabras nuevas y de ampliar nuestro vocabulario es leyendo. Pero supongamos que por alguna razón pues no somos perfectos, no leímos, estudiamos, pero nos ponemos nerviosos y se nos olvida o lo que sea. Bueno, pues aquí están estas técnicas que yo les voy a dar durante todo el curso para que ustedes sí o sí aprueben su examen y se queden en la opción que ustedes quieran. La primera técnica que vamos a aplicar es que cuando veamos una pregunta, ustedes van a estudiar normal, eso que ni que, estudien, dediquen ciertas horas al día al estudio, no demasiadas, hagan espacios entre cada momento de estudio. Más adelante yo les doy esas técnicas para antes del examen, pero estas técnicas durante el examen, si tú de plano te quedas en blanco, no conoces la respuesta, no sabes de qué está hablando esa pregunta y tienes pues varias opciones, antes que hacer el típico Ave María dame puntería o de Pin Marín o lo que sea,
toma en cuenta estas opciones, que sería primero leer bien la pregunta y leer bien cada respuesta. La recomendación es ir descartando las opciones que no consideres que sean las opciones correctas. En todas las preguntas hay opciones que tú dices, ay, esa es obvio que no es la correcta. Entonces puedes irlas descartando. Vamos a hacerlo directamente aquí en un ejemplo para que ustedes puedan verlo. Tenemos estos ejercicios. En estos ejercicios dice, indica el sinónimo de la palabra en negritas. Y tenemos una oración. La oración dice, cometió una arbitrariedad. La palabra en negrita es arbitrariedad. Sabemos que necesitamos conocer de la lista siguiente el sinónimo de arbitrariedad. Y tenemos 5 opciones: legalidad, abuso, señalamiento, contrariedad, sinceridad. La pregunta es, ¿cuál de las opciones es la correcta? ¿Cuál de las opciones puedo yo sustituir con arbitrariedad sin que cambie el sentido de mi oración? Bueno, para esto les voy a dar otro consejo, que es pues lo que les comentaba. Tenemos que asegurarnos de leer más de una vez si es necesario y entender bien la pregunta, ver que nos piden sinónimos, no antónimos, ni homónimos, ni otra cosa. Muchas veces el contexto mismo de la pregunta nos dará la respuesta que necesitamos. La respuesta que necesitamos para reemplazar pues la palabra arbitrariedad, que es nuestro sinónimo. Vamos a intentarlo de nuevo. Tenemos en el contexto cometió una arbitrariedad. Y quedamos que tenemos de la A a la E legalidad, abuso, señalamiento, contrariedad y sinceridad. Podemos empezar pensando, por ejemplo, en legalidad. Si yo digo cometió una legalidad, ¿tendría sentido decir cometió una legalidad? ¿Tendría lógica o sería coherente? Normalmente cuando hablamos de cometer algo, pues hablamos de cometió un crimen más bien, o cometió algo ilegal, cometió, no sé, algo que no debió de hacer. Pero cometió una legalidad, es como que, sí, bueno, ¿a quién le importa, no? Casi. Entonces, desde aquí podemos decir que descartamos legalidad. Luego tenemos abuso. Cometió un abuso. Podría ser esta la opción, pero tenemos otras 3 abajo. Necesitamos ver, quizás alguna otra encaja mejor. Tenemos señalamiento. Cometió un señalamiento. Tampoco va señalamiento con ese verbo. Entonces podemos descartar señalamiento sin ningún problema. Y nos queda abuso, contrariedad y sinceridad. Cometió una sinceridad. Descartada totalmente. No se puede cometer una sinceridad. Desde aquí nada más nos quedan 2 opciones. Cometió un abuso o cometió una contrariedad.
¿cómo vamos a localizar cuál de las dos es correcta si las dos pues pueden, digamos que encajar o tener sentido con el contexto de la pregunta? En este caso yo les doy otro tip, otra técnica. Esto es analizar las posibles derivaciones de la palabra que no conocemos. Por ejemplo, tenemos dos palabras, bueno, conocemos la palabra abuso. Sabemos que abuso es el acto de que una persona tome ventaja de una situación o de otra persona. Eso es un abuso. Cometer un abuso, pues es eso, tomar ventaja de una situación. Cometer una contrariedad. Contrariedad, quizá no conozcamos la palabra, pero de acuerdo al derivado podemos saber que viene de algo que es contrario. Cometer una contrariedad es cometer algo que es contrario, que es quizás incoherente, por así decirlo. Es contrario a lo que dice la norma o la normalidad. Es muy similar a abuso. Realmente la línea es muy delgada, pero bueno, vamos a analizar nuestra palabra principal, que es arbitrariedad. Arbitrariedad, si no tenemos ni idea de lo que significa arbitrariedad, también tenemos que pensar, leer esa palabra y analizar a qué me suena arbitrariedad. Arbitrariedad, lo primero a lo que me suena es a árbitro. Árbitro es una palabra derivada igual que arbitrariedad. Un árbitro como el que está en los partidos de fútbol, por ejemplo, o en otros deportes. ¿Un árbitro qué hace? Un árbitro se encarga de que las reglas se cumplan. Se encarga de... es el juez que tiene el poder de decidir quién está cometiendo una infracción y quién no la está cometiendo. Desde ahí tenemos también otra palabra que es arbitrario. Cuando algo es arbitrario, quiere decir que es a gusto del árbitro, por así decirlo, a gusto de una persona, que es a decisión de una persona. Entonces, llegando a esta conclusión, no podemos decir que es una contrariedad, que cometió una contrariedad, porque no necesariamente sabemos si fue lo contrario de lo que debería ser, sino más bien cometió una arbitrariedad, que es el acto de que se cometió algo de acuerdo a lo que el árbitro, en este caso, pensaba. Eso pudo ser un abuso. Entonces, aquí encontramos nuestra lógica. Contrariedad no es, y la respuesta correcta es abuso. Espero que les haya gustado este ejemplo y que lo pongan en práctica. También otro consejo que les doy es que si se quedan trabados dentro de una pregunta, no se tomen mucho tiempo. Cuando vean su examen, revísenlo todo completamente y empiecen a resolver lo más simple para que lo terminen más rápido y dejen lo más complicado al final, lo que requiera un análisis adicional como este al final.
Vamos a ver ahora nuestra otra tipo de palabras, que son los antónimos. En el ejemplo o en el ejercicio que vamos a tomar acerca de los antónimos, vamos igual a seleccionar ahora el antónimo de la palabra en negritas. Tenemos nuestra oración que dice: el aborigen se defendió. Acuérdense, vamos a buscar el antónimo, no el sinónimo, recordando que el antónimo es lo contrario de la palabra en negritas. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos también 5 opciones, de la A a la E: salvaje, nativo, extranjero, cultivo, ciudadano. Antes de comenzar, vamos a recapitular en nuestros 3 técnicas. Si suponemos que no tenemos ni la más mínima idea de lo que significa aborigen y cuál va a ser la respuesta que vamos a elegir. Muy bien, recorrimos a los tips. El primero: si no conoces la respuesta, hay que ir descartando las opciones que no consideremos correctas. Después, asegurarnos de leer y entender bien la pregunta, ya que el contexto nos puede dar la respuesta que necesitamos. Y por último, analizar las posibles derivaciones de nuestra palabra desconocida, que es aborigen. Muy bien, ahora sí, ya recordamos nuestras técnicas. Entonces, tenemos la oración: el aborigen se defendió. Se defendió. Entonces, quiere decir que aborigen es alguien que puede defenderse. De estas opciones, ¿encontramos a alguien que no puede defenderse? Efectivamente, la letra D, el cultivo se defendió. El cultivo no puede defenderse a sí mismo. Y nos quedan 4 opciones todavía. Podemos decir: el salvaje se defendió. El nativo se defendió. El extranjero se defendió. El ciudadano se defendió. Recordando que tenemos que leer bien lo que nos pide el ejercicio, es seleccionar el antónimo de aborigen, lo que sea lo contrario de aborigen. Para poder encontrar qué es lo contrario de aborigen, quizá necesitaríamos intentar entender qué significa aborigen. Sabemos qué significa salvaje. Salvaje, pues, es una persona que vive quizás de una manera no civilizada. Nativo es una persona que que vive en un lugar, pues, de origen, o en su lugar de origen. Si decimos yo soy nativo de México, quiere decir que yo nací en ese lugar, es mi lugar de origen. Tenemos extranjero. Extranjero, pues, es aquel que no vive donde yo vivo, que está aquí, quizás en mi lugar, en este espacio, en mi ciudad, en mi país, pero él no es un nativo, él no nació aquí, él viene del otro lado, viene de otro país. Y ciudadano es alguien que
no solo vive en mi país o en mi ciudad en este caso, sino que puede ser un extranjero, no necesariamente tiene que haber nacido en mi ciudad para ser un ciudadano. Puede ser un extranjero que se nacionalizó o un extranjero que está viviendo temporalmente o visitando mi ciudad. Es diferente de un nativo. Ahora que ya, bueno, sabemos todo lo que significan estas respuestas. Son palabras sencillas que pues utilizamos constantemente. Pero aborigen, esa es nuestra gran incógnita. Vamos a intentar deducir el significado de aborigen de acuerdo a su derivación. Aborigen. Aborigen. A mí me suena, justamente, me llama la atención origen. Entonces, puedo decir que si se refiere al origen, sería como un nativo. Pero acuérdense que no estamos buscando sinónimos, sino el antónimo. ¿Cuál sería el antónimo de alguien que pues está en, que es el aborigen, que es el del origen, pues, del lugar? Sería el salvaje, el nativo, el extranjero o el ciudadano. Efectivamente, no es el ciudadano, no es el nativo, porque este sería un sinónimo, y un ciudadano no es, porque es alguien del origen. Un salvaje tampoco es necesariamente, porque lo contrario de salvaje sería más bien civilizado. Extranjero, efectivamente. Aborigen tiene su antónimo, que es extranjero, el que viene de fuera, el que no nació aquí y sus orígenes no están aquí. Usamos, como pueden ver, exactamente las mismas 3 técnicas que aprendimos hoy para poder resolver el examen. Recapitulamos nada más nuevamente para que no olvidemos lo que aprendimos el día de hoy. La semántica estudia el significado de las palabras y su origen. Y su origen y su evolución también, perdón. También aprendimos que la semántica estudia los sinónimos. Los sinónimos son palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo. Y también aprendimos lo contrario, que es los antónimos, perdón. Los antónimos son aquellas palabras que pues se escriben diferente, pero que su peculiaridad es que significan lo opuesto o lo contrario a lo que nosotros estamos diciendo. Recuerden 1000 ejemplos, ya vimos aborigen, lo contrario es extranjero. Si yo digo libertad, lo contrario sería quizás cautiverio o prisión, aprisionado. O esclavitud también. Si yo digo alto, el antónimo sería bajo. Muy bien, y ejemplos de sinónimos, pues podemos decir vidrio, cristal, no sé, lo que se les pueda ocurrir acerca de eso. Igual piedra, roca, son sinónimos. Podemos decir árboles,
madera, que bueno, y es un poquito flexible porque hay ciertos niveles de sinónimos, es decir, ahí dependiendo la similitud es que va a ser el sinónimo. Entonces tanto árbol o madera puede llegar a ser sinónimo de un árbol en un nivel más alejado de similitud. Muy bien. Y bueno, pues esto es todo por la clase del día de hoy. Les voy a dejar ejercicios de práctica para que por favor ustedes practiquen. Es exactamente lo mismo que hicimos en estos ejercicios de hoy, que son seleccionar el sinónimo de la palabra en negritas. Esta palabra va a ser sendos. La siguiente va a ser seleccionar el sinónimo de la palabra en negritas, que es espontánea. La siguiente va a ser seleccionar el antónimo de la palabra normal. La siguiente va a ser seleccionar el antónimo de la palabra necesidad. La siguiente va a ser seleccionar el antónimo de la palabra gusto. Y por último, vamos a seleccionar el antónimo de la palabra bárbaro. Si no conocen estas palabras, les invito a que antes de buscarlas en el diccionario intenten tomar en cuenta las técnicas que yo les mencioné para que las vayan practicando. Y si no, bueno, pues ahí en el diccionario, para que pierdan la duda, nada más recuerden que al momento de realizar el examen no vamos a tener diccionario a la mano. Por lo tanto, tenemos que aprender a utilizar nuestra lógica para deducir las respuestas en preguntas de opción múltiple de acuerdo tanto al contexto como al derivado de la palabra, al contexto donde se encuentra y pues por eliminación también de las opciones. De mi parte, pues ha sido todo un gusto poder explicarles nuestra primer clase de los sinónimos y antónimos. En nuestra próxima clase vamos a seguir hablando de la semántica y de otras palabras como los homónimos, etc. Mientras tanto, les deseo que sigan pasándolo bien y pues ya me estarán escuchando en nuestra siguiente clase. Hasta luego.